Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo cuenta a esta hora la SER. A pesar de la dureza y la indignación de Israel con las 9 medidas anunciadas esta mañana por Pedro Sánchez, España no podrá evitar que Estados Unidos utilice las bases de Rota o de Morón para el envío de armas destinadas al ejército israelí. España no va a revisar sus convenios con Washington y, por tanto, no podrá fiscalizar el contenido de estos envíos. Ampliamos. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. España quiere vetar el tránsito de aviones con armamento destino a Israel, pero esa medida no afectaría a los aviones estadounidenses que hagan escala en las bases militares de Rota o de Morón. Fuentes gubernamentales confirman a la SER que no se va a modificar el convenio de cooperación con Estados Unidos, recordemos, el principal proveedor mundial de armas a Israel. Estados Unidos sí debe informar de la llegada de aviones que transporten armamento a España, pero no de su destino final. Eso significa que el Pentágono seguirá teniendo vía libre para poder enviar aviones cargados con material de defensa, haciendo escala a España donde quiera, incluido a Israel. En cualquier caso, y a pesar de estas limitaciones o de que algunas de estas medidas ya estaban en marcha, España negando la entrada a nuestro país, por ejemplo, de cualquier persona vinculada con este genocidio, limitando también la actividad diplomática allí, toma la delantera otra vez ante una Europa dividida. Sánchez habla abiertamente de exterminio y de genocidio. El gobierno de España cree que una cosa es proteger tu país, proteger a tu sociedad, y otra muy distinta, bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes. Esto no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso. E Israel acusando a Pedro Sánchez de tapar con la guerra sus problemas internos y a nuestro país de haber cometido la mayor limpieza étnica con la expulsión de los judíos. Este es el ministro de Exteriores, es Gideon Saar. El hecho es que los dirigentes actuales de España ignoran lo que han hecho a lo largo de la historia al pueblo judío. Me refiero a una de las mayores limpiezas étnicas de la historia del mundo, que fue la deportación de todos los judíos de España de 1492. Y todo esto con Israel golpeando un día más a Gaza y con un tiroteo a primera hora de la mañana en Jerusalén, en el que han muerto al menos 6 personas, entre ellas un español. Ampliamos. Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Se trata de Jacob Pinto, un joven de 25 años procedente de Melilla que se había trasladado a Israel y se había casado recientemente, según confirman fuentes consulares. Este joven está entre las 6 víctimas de este tiroteo registrado esta mañana en una parada de autobús de Jerusalén. Desde el escenario del crimen, Benjamín Netanyahu ha confirmado el inicio de una operación de las fuerzas de defensa israelíes en las 2 localidades palestinas de donde procedían los 2 atacantes que han sido abatidos por la policía. El primer ministro israelí ha enmarcado este ataque en la guerra abierta contra el terrorismo que su país tiene en varios frentes. El gobierno de España acaba de condenar este atentado a través de un comunicado oficial del Ministerio de Exteriores. Y analizamos las medidas anunciadas esta mañana por España. Europa marca distancias frente a estos anuncios de Pedro Sánchez y encuadra las medidas dentro de las competencias de un Estado soberano. Luego escucharemos al alcalde de Madrid negando el genocidio en Gaza, un asunto del que Feijóo ha pasado hoy de puntillas para meter los 2 pies en otro charco. Feijóo esta mañana en el programa de Ana Rosa en Telecinco desvelando una conversación privada con el rey sobre su ausencia del pasado viernes en la apertura del año judicial. Hablé con la casa y... ¿Qué le dijo el rey? Pues el rey, en su papel de moderación, me ha dicho que entendía y que tomaba nota de mi decisión. Pero fíjese, quien mancha el acto es el gobierno y el fiscal general del Estado. Feijóo, que desvela esta conversación privada y deja caer que con su respuesta, la que le dio el monarca, pues no se opuso a su decisión de no acudir a ese acto. Feijóo, que como contaremos luego, paga caro, muy caro en la encuesta de 40DB para la serie El País, entre otras cosas, la gestión que han hecho sus gobiernos autonómicos de los incendios de este verano. Vox sigue creciendo a costa del PP, el Partido Popular obtiene su peor resultado desde las elecciones generales y el PSOE recupera parte del terreno perdido con el estallido del caso Cerdán. Ojo, porque Vox lograría más del 17% de los votos según esta encuesta. 2 y 4, y este es el sonido del día, sin duda, la vuelta a clase de 8 millones de niños en buena parte de las comunidades autónomas. ¿Tenéis
ganas? Sí. Bueno, esta mañana decían que no, ¿eh? Es muy largo el verano para nosotros. Que voy a ver. Muy largo el verano. Algunos ya estarán a esta hora de vuelta en casa, primer día, y a nosotros a y media vamos a contar cómo es ese regreso en algunas localidades afectadas por la Dana de Valencia, con los barracones sin rematar, con la reconstrucción que se le atasca a Carlos Mazón, que hoy no ha querido hablar de la carta de la periodista con la que almorzaba ese día de la Dana y que entra en contradicción con las sucesivas versiones que el presidente ha ido ofreciendo de lo ocurrido en las primeras horas de la catástrofe. Hora 14, con Javier Casal. Y en este punto vamos ya hasta la redacción de informativos de la SER con otras cuestiones de este día. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. La ex militante socialista Leire Díaz ha comparecido ante la comisión del caso Koldo en el Senado, niega cualquier relación con Santos Cerdán y reivindica una vez más que no es fontanera sino periodista, que todo se sabrá cuando salga su libro, 1 o 2. Y los sindicatos se van a manifestar este miércoles cerca del Congreso mientras se vota la reducción de la jornada laboral a 37 horas, que si no hay giros no va a salir adelante debido a la negativa de Junts. Ojo al tiempo, alerta en el Mediterráneo por tormentas y fuertes lluvias. Información de Jordi Carbó. Hasta bien entrada la noche se irán formando tormentas en el Mediterráneo, algunas descargando con fuerte intensidad, muchos litros en poco tiempo, granizo y fuertes rachas de viento. Tormentas que se formarán desde Murcia hasta los Pirineos, y especial atención en Castellón y sobre todo en Tarragona. Aquí, en todo el episodio, se podrían superar los 150 litros por metro cuadrado. Algunas tormentas también alcanzarán el este de Castilla-La Mancha, sur de Aragón y el Pirineo aragonés. Chubascos más débiles en el Cantábrico y sol en el resto del país, con calor moderado, calima en Canarias. Con la producción de Minerva Marcos y con Miguel Hijosa y Juan Carlos Fernández en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos. Hora 14.